Hola comunidad, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar en lo que son los checkbox. Los checkbox vienen siendo este tipo de opciones que nosotros podemos seleccionar o deseleccionar. Son muy utilizados tanto en la web como en la móvil y generalmente nos ayudan a seleccionar o no las preferencias de algo que queremos funcionar. Estamos todavía trabajando dentro de lo básico. Se irán a dar cuenta que cuando manejamos el código de uno de estos, por lo menos no desde la parte funcional, sino desde la parte estructural y dentro de la parte de estilos. Por ejemplo, en este que estamos viendo acá, cuando vamos a ver los estilos, tenemos unos contenedores divisorios o unos div y unas entradas tipo checkbox que acá las vamos a ver. Para que se ubiquen un poquito más, les voy a traer el código. Y lo que estamos viendo acá, básicamente, es solo esta parte a nivel de estructura, es todo esto. Ya la demás interacción, los fondos, los colores van en el estilo. Pero si vamos a comparar los tres divs que tenemos y las tres entradas que tenemos, esta es toda la estructura de nuestra página. Por eso les mencionaba que todavía estamos trabajando lo básico, pero sin embargo ya vamos avanzando más en la parte visual de una página. Entonces, esto es lo que les quiero enseñar el día de hoy. Bueno, entonces, como ya lo hemos visto en otros proyectos, para nosotros trabajar, lo primero que debemos hacer es crear una carpeta y arrastrarla a nuestro editor de texto. Entonces, para este ejercicio que vamos a hacer de trabajar esta misma caja de chatbox, vamos a crear en cualquier parte de nuestro navegador y como le queramos poner el nombre para el ejercicio, yo le voy a poner 12H de chatbox y voy a crear con ese nombre la carpeta. Una vez creamos la carpeta, yo la creé en mi escritorio, la vamos a arrastrar dentro de nuestro Visual Studio. Como vimos ahí, teníamos solo un archivo index y un archivo CSS, me refiero a las extensiones. Entonces, vamos a llamar el index.html y vamos a llamar el style.css. Listo. Tenemos entonces ya generados los dos archivos. Vamos a empezar a trabajar sobre nuestro archivo index. Listo. Entonces vamos a crear una página web. Listo. Lo vamos a poner, pongámosle checkbox. Y vamos a empezar a ejecutarla. Y ejecutándola, la vamos a trabajar sobre esta ejecución. Y esta que tenemos acá abierta la vamos a cerrar. O la podemos dejar minimizada a un lado para ver cómo se comporta la interactividad. Lo importante es que podamos ver el avance en la nueva página. Por acá ya está nuestro nuevo documento. Recuerden que lo abrimos con OpenWili Server. Y abrimos nuestra página Chatbox. Vamos entonces a minimizar nuestro Chatbox, pues nuestra web. Y vamos a trabajarla en paralelo desde Visual Studio. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vimos que teníamos varias divisiones o varios divs conteniendo diferente información. Vamos a ver cómo los vamos a manejar. El primer div que vamos a crear dentro de nuestro body va a ser el div para el contenedor. Entonces le vamos a dar clase contenedor. Recuerden que la clase es para que podamos ubicar el contenedor dentro de nuestra hoja de estilos, dentro de nuestro CSS para poder ubicar y dar estilo a lo que queramos manejar. Entonces lo vamos a llamar contenedor. Y dentro de nuestro contenedor vamos a tener otra clase. Esta clase la vamos a llamar header. Listo. Dentro de nuestro header vamos a tener el título preferencias. Listo. Vamos a ir almacenando hasta acá. Y vemos que tenemos nuestras preferencias. Bueno, vamos a tener dentro de este div, pero por fuera del header, un class group o unas nuevas clases que es donde vamos a tener tres ítems. Entonces, la clase la vamos a llamar grupo y dentro de esta clase vamos a tener tres clases que se van a llamar ítem. Entonces sería el ítem 1 al 3 y ya vamos a nombrar los ítems. El ítem 1 lo vamos a nombrar recibir alertas. El ítem 2 lo vamos a llamar permitir ubicación. Y el ítem 3 lo vamos a llamar dispositivos frecuentes. Con esos títulos lo que estamos simulando es como las configuraciones normales que uno hace en sus aplicaciones o sea móviles o dispositivos según el uso que uno le da a páginas o apps. Bueno, y entendamos un poquito lo que estamos haciendo. Recuerden, siempre todo lo que queremos que sea reflejado en la página lo vamos a trabajar dentro del body. Tenemos una primera división que es el contenedor, que es el que va a tener toda mi información. Y tenemos un header, o sea, el que vamos a utilizar como título y lo llamamos header para que sea el encabezado y poderlo manejar así por esa clase del estilo. Y tenemos un grupo y dentro del grupo les dimos clases de ítem para poder manejar el grupo como todo un contenedor, como por decir todo este contenedor cuando lo veamos desde los margin y los padding. Recuerden que los margin serían las
los márgenes hacia afuera y el padding sería los márgenes internos. Y esto nos permite manejar distancias, manejar fondos de colores, manejar ubicaciones. Listo. Hasta acá tenemos entonces ya la primera parte de nuestro contenedor. Lo otro que vamos a realizar entonces sería empezar a trabajar sobre un segundo grupo y ese segundo grupo vendría siendo lo que serían los chatbox. Entonces todavía no estamos trabajando dentro del contenedor, pero vamos a tener un segundo div. Ese segundo div lo vamos a llamar con la clase bots group y esto quiere decir que es el grupo de cajas o de chatbox. Listo. Y dentro de este div vamos a tener los botones. Para poder que sean botón tenemos que darle clase input porque son una entrada y el tipo lo vamos a cambiar por chatbox. El tipo. Entonces el tipo sí sigue siendo checkbox, pero la clase no la vamos a dejar como en este input que no tiene clase, sino que le vamos a poner caja 2. Y también vamos a hacer lo mismo para el siguiente botón. Y hasta acá ya tenemos entonces nuestra estructura de nuestra web. Queríamos un título, queríamos unos contenedores y queríamos unos chatbox que nos permitan interactuar. Bueno, hasta acá ya está realizado nuestro archivo HTML. Vamos entonces a empezar a trabajar sobre nuestro archivo de estilo. Bueno, entonces lo primero que vamos a tomar va a ser este body y ese body lo llamamos simplemente usando la palabra body y vamos a empezar a darle una ubicación en fondo. Vamos a eliminar los márgenes para que el color que yo ocupe me ocupe todos los espacios de la página. Entonces ese margen lo vamos a dejar en 0. Vamos a tener un padding, o sea, hacia el interno. El margen es exterior y el padding es interno también de 0. Vamos a eliminar todos los bordes de este body. Listo. Vamos entonces a generar un background. Ese background lo quiero algo rojo. Y vamos entonces a escoger una fuente. Esa fuente va a ser para este ejercicio Arial. Vamos entonces a evitar una selección de texto y lo vamos a hacer con el user select no. Bueno, hasta acá ningún cambio me está guardando desde el estilo. Y si vamos a ver el HTML que estamos trabajando, tanto el estilo como el HTML en paralelo, el motivo por el que no me está guardando es porque no hemos vinculado el archivo de estilos dentro de nuestro head en HTML. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos y llamamos la etiqueta link y llamamos el archivo style. Y cuando lo guardamos vemos que él ya nos toma las preferencias. Bueno, entonces vamos a poner un estilo para este contenedor principal. Recuerden que por acá lo llamamos container. Entonces, como lo llamamos como una clase, recuerden que las clases se llaman con punto y el nombre de la clase. Entonces, ponemos un punto y ponemos el nombre de la clase. Ya que llamamos esta clase, vamos a empezar a darle un estilo. Vamos a manejar una posición absoluta. Vamos a manejar una alineación de ítems centrados. Vamos a hacer una separación entre la posición del contenedor y la pantalla de un 50%. Cuando queremos hacerlo sobre lo superior, siempre tenemos que hacer la opción top. Y ya manejamos el porcentaje de los píxeles que queramos tener. Entonces, por ejemplo, si yo lo separé un 50%, ahí guardé y me separó el 50% hacia arriba de mi página. Hacia la izquierda quiero hacerle otra alineación parecida. Entonces usamos el comando left y también lo ponemos a un 50%. Ahí ya lo tenemos un poquito centrado. Ya quiero entonces ajustar la posición para que se centre este contenedor y lo vamos a hacer con el transform. Y aparte de ese ajuste de posición centrado, dentro del transform vamos a manejar el translate y vamos a usar un menos 50 píxeles para la parte vertical y menos 50 píxeles para la parte horizontal. Listo, con eso ajustamos una ubicación centrada. Vamos entonces a ponerle una altura máxima a nuestro contenedor. Cuando nosotros tomamos un div, es como una caja imaginaria. Entonces quiero mostrarles, por ejemplo, si yo le pongo un background blanco, él me toma ese div sin ninguna dimensión. Este div va desde acá hasta acá, porque lo empezamos iniciando el body y lo finalizamos iniciando el body. Este div container me va con este div. Este div header lo cierro acá. Este div header se cierra acá mismo. Este div class lo llevé hasta acá. Entonces, esos son como cajitas dentro de las cajitas. Y con el nombre de la clase que le doy, es que yo le voy dando el color de fondo, el tipo de letras, el color de las letras, las acciones a estos checkbox o otros componentes que tenga. Estiro el tamaño de este cuadrito. Por ejemplo, vamos a darle una altura a ese cuadrito de 300 píxeles. A ver cómo nos va. Entonces, miren que se estiró bastante. Hagámosle un ancho de, ensayamos cómo nos va con 260 píxeles. Listo. Démosle una alineación de border radius para que nos coja estas esquinas y no las pongamos circular. Listo. Hasta ahí vamos bien. Vamos entonces
a, a trabajar sobre este header. Porque acuérdense que nosotros por acá pusimos el título separado como un header. Generalmente dentro de una página el header es esta parte superior, pero dentro de este contenedor nosotros lo mencionamos como el título. Entonces a trabajar sobre el header. Como el header es una clase que está dentro de nuestro contenedor, lo vamos a llamar de esa manera. Primero vamos a llamar el contenedor y luego vamos a llamar el header. Y vamos a empezar a dar una posición absoluta. Vamos a hacer un padding superior e inferior con las siguientes características. Hacia arriba lo vamos a separar 15 píxeles y hacia los lados lo vamos a separar 30 píxeles. Listo. Entonces, como estos div no tienen clases, todavía no los he ubicado, pero van viendo cómo se me ubica. Clases no, clases sí tienen, pero no tienen estilo. Entonces se me sobresaltan a mi header, pero van viendo que la preferencia sí se va moviendo y ya en un momento lo ajustamos. Entonces vamos a darle un color. Cuando yo uso el background es porque voy a dar un color de fondo. Cuando uso el color es porque lo voy a usar sobre un texto. Listo, para que aprendan a diferenciar eso. Vamos a darle un tamaño de letra con el elemento font size y vamos a decir que sea de unos 20 píxeles. Vamos a alinear el texto al centro y vamos a poner una fuente. Puede ser System UI. Listo, para que me quede parecida a unas de configuración. Vamos a tomar entonces el container group. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Llamamos al container y llamamos la clase group. Está escrita group. Listo. Y vamos a cuadrarle un padding para que se ajuste hacia el interior. Y ese padding va a ser de 45 píxeles por 30 píxeles. El padding lo que me hizo fue hacerme esa ubicación tanto hacia arriba como hacia abajo. Y ya me separó tanto el header como los ítems principales. Sin embargo, todavía tenemos que hacer más ajustes, pero vamos a hacer ajustes sobre el item group, o sea, sobre estos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Venimos trabajando dentro del container group. Entonces seguimos con punto .grow para llamar la clase grupo y punto .item para llamar el ítem. Es decir, llamamos el grupo y llamamos el ítem. Y a esto les vamos a hacer un ajuste sobre la margen superior o sobre el margen total de todo el cuadro y va a ser de 25 píxeles y horizontalmente va a ser de 0. Listo, entonces ya vemos que hicimos con el margen, hicimos una separación de estos cuadritos. Imagínense, les voy a mostrar cómo funciona un margen. Voy a poner un background, lo voy a poner blue. Entonces lo que me hace el margen es espaciarme estas partes exteriores. Por eso si yo quito el margin se me juntan todas las letras, pero si yo lo pongo se me separan porque él imaginariamente a todo ese div me le da estos espacios. Entonces para que vayan viendo cómo funcionan esos conceptos. Y le voy a poner un font weight. Ese font weight básicamente lo que me va a hacer es ponerme un tipo de letra gruesa tirando a negrita. Ven que ahí cambió como una negrita. Para eso me sirve un font weight alto. Bueno, entonces ya empecemos a trabajar un poquito con el estilo de esos checkbox. Recuerden que con esos checkbox los llamamos box group. Entonces vamos a llamar, todavía estamos trabajando dentro del contenedor. Entonces container.boxgroup. Y vamos a decir lo siguiente. Le vamos a dar una separación, perdón, le vamos a dar una posición absoluta. Le vamos a dar una separación hacia arriba. Esa separación va a ser de 65 píxeles. Y vamos a darle una separación izquierda de 200 píxeles. Listo. Y con esto lo que hicimos fue traer tanto hacia arriba como con una separación izquierda estos checkbox. Pues pasamos de acá a acá. Y ya nos toca traer estos dos hacia abajo. Vamos a trabajar un poquito con los estilos de estas casillas de verificación. Bueno, antes de trabajar con estos estilos vamos a hacer la ubicación de estos dos de manera lateral. Entonces, por eso acá en esta entrada no pusimos checkbox, pero para esto sí les pusimos clase 2. Ya van a ver por qué. Porque esos dos son los que teníamos que desplazar. Entonces recuerden que esto está dentro del boss group y se llama la clase boss2 o boss2. Y a esto sencillamente le vamos a dar una separación exterior, o sea, un margin top, una separación específicamente con los márgenes superiores de 18 píxeles y con los estilos de esas casillas. Entonces vamos a llamar el contenedor y vamos a ponerle a las entradas, que así es como se llama la etiqueta, por eso la llamamos sin punto. Y a esa input vamos a darle la siguiente función, se llama tipo igual
checkbox. Con eso lo que estamos haciendo es manipular la entrada que sea toda llamada como, o que se clasifique toda como checkbox. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a darle una posición relativa para que podamos manejar elementos dentro del checkbox. Vamos a darle una altura de 18 píxeles. Vamos a darle un ancho de, puede ser 36 píxeles. Listo, con esta distribución ya logramos separar un poquito más los chatbots y que no se sobrepongan. Vamos a darle un color de fondo blanco al chatbox, entonces sería un background white. Vamos a darle una eliminación de ese borde que está seleccionado. Hagamos con el outline y vamos a ponerlo none. Vamos a poner un cursor pointer para que se ponga la manito cuando hagamos la selección. Vamos a ver que ahí no se hizo, ahí no se está haciendo selección de manito. Y si yo lo almaceno, vemos que ya cambia. Para eso es el cursor pointer. Vamos a redondearlos a 20 píxeles. Y vamos también a poner un efecto de sombra. Entonces sería un boss shadow. Y vamos a poner inset para que se aplique una sombra interna ligera con el inset. Y vamos a darle 0, 0, 5 píxeles. Y vamos a darle un sombreado degradado. Entonces sería un RGBA y ese RGBA va a ser 0, 0, 0, 0.2. Y eso nos da un sombreado un poquito grisáceo, más o menos así como se ve acá en el fondo. Listo. Vamos a usar la siguiente función. Vamos a usar un WetKit. Vamos a usar un WetKit Appearance y vamos a decir num. Y listo. Con eso damos esta apariencia redondeada. Vamos a dar una transición cuando se cambie ese checkbox y esa transición va a ser de 0.5 segundos. Cuando hacemos esta transición de dar clic acá. Bueno, todavía seguimos dándole apariencia a esta parte circular. Ya para este momento no lo haríamos em, directamente sobre este estilo, sino dentro del estilo. Entonces vamos a seguir trabajando no dentro del container input, sino solo dentro del input. Entonces podemos ahorrar copiando, eliminamos lo interno y empezamos desde el input. El input sería tipo shadebox, solo que por acá tenemos que poner que es después de. Listo. Y vamos a empezar a dar estilo. Entonces, vamos a hacer un content y vamos a encerrar entre comillas para que se defina como un vacío en la parte circular, como si esto estuviera vacío. Listo, vamos a dar una posición absoluta dentro del chatbot. Vamos a dar una altura máxima de círculo. Esa altura de este círculo va a ser de 18 píxeles. Y vamos a dar también un ancho de 18 píxeles. Vamos a sumarle un border radius de 20 píxeles. Y vamos a poner una altura de 0. También vamos a poner una ubicación izquierda de 0. Vamos a hacer una escala de transformación. Y esa escala de transformación va a ser de 0.85 para que se reduzca un poquito el tamaño del círculo cuando hacemos este traslado. Nos falta sumarle un background al círculo. Y ese background le vamos a poner un linear gradiente para que sea difuminado. Y vamos a trabajar con los siguientes hexadecimales. Sería numeral, 3 Fs, coma, numeral F2, 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 más el numeral E6, E6, E6. Y el numeral D9, D9, D9. Listo.
Y con eso vemos que ya se hizo acá el circulito. Terminamos de tener el círculo. Vamos a trabajarle una sombra para que se sombree más ese círculo. Y a la sombra le vamos a trabajar los siguientes medidas. 0 píxeles, 2 píxeles, 5 píxeles y un RGBA. Ese RGBA va a ser 0, 0, 0 y 0.2. Ahí está ajustando un poquito la sombra. Y por último, ayudémosle con una transición de 0.5 segundos. Bueno, y vamos a hacer un estilo para el checkbox cuando esté marcado. Entonces, dice de la siguiente manera. Seguimos trabajando sobre el input. Y vamos a decir checked. Checked es cuando esté marcado. Y vamos a decir que él tiene un tipo checkbox para trabajar sobre el tipo. Y que ese tipo checkbox cumpla la siguiente condición. Cuando se marca, el background de este va a ser un azul clarito. Pongámosle numeral 387 CFA. Listo. Entonces cuando está marcado un checkbox, se va a marcar azulito. Entonces ahí ven, si tengo la marca, está bien. Si quito la marca también se quita. Bueno, y para trabajar la parte circular, cuando no esté marcado, vamos a trabajar entonces eh, con esta misma función, pero lo vamos a decir después de la marca. Entonces tenemos que agregar un before. Y agregando ese before, vamos a decir que este circulito que tenemos ahí se desplace y almacenamos y vemos los cambios. Entonces ya vemos que acá quedaron nuestros checkbox circulares y con el efecto de sombra en la transición. Entonces recuerden, básicamente lo que hicimos fue tomar los contenedores, darle un estilo a los contenedores. En estos dos campos fue que dimos el efecto de sombreado y circular de que se seleccione o no se seleccione y al final eh, esto que permite que se cambie y me muestre que se cambió. Listo. Vamos entonces avanzando en cómo venimos trabajando y aprendiendo HTML y CSS. Ya vamos a empezar a ver más dentro de esto JavaScript, dentro de estas funcionalidades JavaScript enfocados tanto en back como en front. Entonces los espero en el canal en los otros cursos. Recuerden darle me gusta, recuerden comentar, recuerden compartir, que a medida que el canal crezca, vamos poniendo mejores tutoriales y va creciendo nuestro conocimiento.